SER Podcast. Hola, soy Rafa Bernardo y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy leemos las cifras de la encuesta anual de coste laboral de 2020, del año en el que la pandemia lo cambió casi todo, incluido lo que cobran los asalariados y lo que las empresas pagan por sus empleados. Pero el COVID-19 y las medidas adoptadas para combatirlo también tienen efectos sobre las estadísticas, así que vamos a leer los números con cuidado y con un experto. Y además de salarios, hablaremos de trabajo y su regulación, de los asuntos abiertos en la mesa de diálogo social que pasan, entre otros, por los ERTE, por la reforma laboral o el salario mínimo, al que ha vuelto a referirse hoy la vicepresidenta primera. La evolución tan positiva del mercado laboral hace que nos podamos plantear que si se mantiene esta tendencia positiva, dependiendo de cómo evolucione la campaña de verano, en el otoño podamos recuperar el nivel de empleo previo a la pandemia y, por tanto, podamos retomar esa senda de aumento del salario mínimo interprofesional y seguir avanzando hacia el objetivo de llegar al 60% del salario medio sin que por ello se ponga en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo. Lo primero, los datos. La encuesta anual de coste laboral 2020 nos da la fotografía de lo que le costaron a las empresas los trabajadores en el año más duro de la pandemia, y esto quiere decir que también tenemos el dato de salarios de todo el año. Sin embargo, como avisa el propio Instituto Nacional de Estadística, la COVID-19 y las medidas tomadas para contener la pandemia han distorsionado los resultados, así que hay que leerlos con cuidado. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el año 2020 estuvo marcado por los ERTE, que alcanzaron en los primeros momentos de la crisis a más de 3,5 millones de trabajadores, y esto pues altera los resultados a la baja, porque la reducción de jornada que suponían se compensó en parte con prestaciones por desempleo que no cuentan como salario. Por eso, entre otras razones, los datos registran una caída de los salarios del 2,6% hasta los 22.837 euros anuales. Si miramos a los costes laborales totales, un dato más fiable, dice el INE, la caída es del 2,1%. Las empresas se gastaron por trabajador en 2020 31.150 euros. Este dato incluye las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, que también se redujeron para las empresas en ERTE. Y otro dato peculiar en la encuesta de 2020 es el repunte del concepto prestaciones sociales directas, que pasaron de 260 euros anuales por trabajador en 2019 a 374 euros anuales por trabajador en 2020, precisamente por el efecto de los ERTE y también de otras ayudas, por ejemplo, la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores confinados. Teniendo en cuenta, por tanto, todas estas advertencias, todas estas distorsiones, los datos nos dan una fotografía bastante precisa de los efectos de la pandemia, porque las mayores reducciones de los costes laborales se dieron en los sectores y en los territorios más afectados por los cierres y las restricciones, mientras que las actividades consideradas esenciales y que, por tanto, no pararon ni durante los momentos más duros de la pandemia, pues registran unos efectos bastante menores. Sí, los costes salariales se desplomaron en actividades muy afectadas por la pandemia, como la hostelería, con una caída del 31%, las actividades artísticas, algo más de un 10%, y el transporte, con un descenso del 5,6%, mientras los costes salariales subieron en sectores como las industrias extractivas, casi un 8%, y en la administración, donde subieron un 5,3%. En cuanto a los territorios, los que tienen un mayor peso del turismo son los que registraron los mayores descensos de los costes laborales: Baleares, con un 11,5% de caída, y Canarias, con más de un 10%. Por el contrario, los costes laborales crecieron en la región de Murcia un 1,5%. Por cierto que por actividades económicas los mejores salarios se pagan, según el INE, en suministro de energía eléctrica y en el sector financiero, y los territorios con los sueldos más elevados fueron la Comunidad de Madrid y el País Vasco. Ignacio Pérez Infante, exdirector general de Empleo y miembro de la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar cuál ha de ser la subida del salario mínimo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuánto nos podemos fiar de estos datos a la luz de esa influencia que han tenido, por ejemplo, los ERTE en la reducción de los costes salariales y de los costes por cotizaciones sociales, ¿no? Este mecanismo que no estaba previsto seguramente cuando se ideó la estadística. Yo creo que mucho. Vamos a ver, la encuesta anual de coste laboral lo que estima es el coste laboral para la empresa de sus propios trabajadores. Coste laboral para la empresa. Si parte de ese coste total de los trabajadores no recae sobre la empresa, sino que recae, por ejemplo, sobre la Administración del Estado, en concreto sobre el Servicio de Empleo de Público Estatal, como ocurre con el tema de los ERTES, pues ese coste total laboral que el año anterior, el año 2019, figuraba como de la empresa, deja de pertenecer a la empresa y pasa a ser a cargo del Servicio de Empleo Público Estatal. Por lo tanto, aquí hay una caída, que es el 2,1 en el coste laboral
y el 2,6 en el coste salarial, que se debe a este hecho exclusivamente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fiabilidad de la encuesta anual de coste laboral, a mí me parece que es muy grande, por no decir que total, ya que sigue además todas las normas y principios de las estadísticas europeas similares de costes laborales. Por lo tanto, la razón del descenso del coste laboral y del coste salarial en el año 2020, más concretamente a partir del mediado de marzo y sobre todo en el segundo trimestre del año 2020, se debe a que una parte importante de ese coste laboral deja de pagarlo las empresas y lo paga el SEPE. Los trabajadores acogidos al ERTE, a los ERTES, forman parte de las plantillas de las empresas, están ocupados a efectos de su consideración, por ejemplo, en la encuesta de población activa, pero no son remunerados con salarios pagados por las empresas, sino por la Administración del Estado. Y lo mismo ocurre con las cotizaciones sociales de esos trabajadores, con las cotizaciones, por ejemplo, obligatorias que tienen que pagar las empresas, ya que los empresarios de estos trabajadores que están en ERTES están exonerados de estas cotizaciones. Por lo tanto, aquí también se produce una disminución, pero disminución totalmente lógica, y por lo tanto yo creo que no afecta para nada la fiabilidad de la estadística, que a mí me parece que es muy grande. Perfecto, pues explicado queda. Decíamos que usted forma parte de ese grupo de expertos que ha elaborado la propuesta de subidas del salario mínimo de aquí al final de la legislatura. Recordemos una senda de subidas que hablaba de llevar el salario mínimo cerca de los 1.050 euros en el escenario de mayor subida para 2023. Tenemos esa propuesta que hacían los expertos. Hemos escuchado en los últimos meses otras voces, como las del Banco de España, que alertan de los riesgos para el empleo de estas subidas. En el Gobierno hay dos almas también en este sentido, lo venimos hablando en los últimos días. Bueno, ¿qué nos dicen los datos sobre la conveniencia de esa subida del salario mínimo y sobre los efectos que esto pueda tener sobre el empleo y otros efectos también que puede tener? Pues me centro primero en el Banco de España, que a mí me parece importante, y luego, si le parece, hablamos del tema del alma, de las dos almas del Gobierno. Bueno, el Banco de España publicó hace algo más de un mes una evaluación del impacto de la subida del salario mínimo del año 2019. Esto conviene tenerlo en cuenta. Y es un informe pues parecido a uno que se publicó ahora hace un año por la AIREF, ¿no? En estas evaluaciones, en las dos, insisto que lo que se analiza es el efecto del aumento salarial en el 2019, que fue muy grande. Se llegó a 950 euros al mes, y el crecimiento fue exactamente de 164,1 euros en un mes. Que equivale al 22,3% de subida en términos relativos. Y claro, esto, como luego veremos, es muy superior a la propuesta máxima que propone la Comisión de Expertos del Salario Mínimo, que además la propone para 2 años y medio y no para un solo año, como ocurre aquí. Bueno, el problema es que el informe del Banco de España pues tampoco se ha entendido demasiado bien, porque el efecto que estudia el Banco de España no es el de la destrucción del empleo, sino el de que se crea, que como consecuencia del salario mínimo se puede crear menos empleo. No es que se destruya empleo no se destruye, pero se crearía menos empleo. Y eso es lo que dice el Banco de España, que se ha interpretado en general bastante mal. Pero además es que, claro, el efecto que tiene la evaluación, según el Banco de España, es muy pequeñito, es muy pequeño. El Banco de España utiliza un concepto que los economistas llamamos la elasticidad. Es decir, la elasticidad es la variación relativa del empleo por cada punto porcentual del aumento del salario mínimo. ¿Cuánto va a crecer el empleo en términos relativos cuando aumenta el salario mínimo en un punto porcentual? Bueno, pues la creación del empleo sería un 0,006% menos como mínimo, y como máximo un menos 0,01. Es decir, que el efecto de
del impacto del salario mínimo sería entre 6 milésimas y una centésima, que es bajísimo. Y eso, insisto, que no sería el efecto sobre la destrucción del empleo, sino sobre la menor creación del empleo o sobre el retraso en la creación del empleo. No sé si queda claro. Claro, pero esto está muy alejado del alarmismo con lo que en muchos medios, no solo informativos, sino medios políticos y medios incluso sociales, se recibió el informe del Banco de España. Entonces, Ignacio, para trasladar esto de alguna forma al debate actual dentro de, bueno, que se ha manifestado dentro del seno del Gobierno, hemos oído a la vicepresidenta económica, a Nadia Calviño, decir que se abre de alguna forma a la posibilidad de subir el salario mínimo en los próximos tiempos, en septiembre, si los datos económicos y los datos de empleo se mantienen en su tendencia actual positiva. ¿Qué influencia, por tanto, puede tener o qué vinculación podemos hacer entre unos datos económicos y de empleo y la subida del salario mínimo que tal y como proponían los expertos para este 2021, pues sería pequeña, ¿no? De acuerdo. Vamos a ver. Todo eso está en un contexto en que una parte importante de la sociedad, y en particular de los economistas, no hay que olvidar, sobre todo de aquellos de corte neoliberal, que que todavía son la mayoría de los economistas, argumentan que la subida del salario mínimo tendría unos efectos muy negativos sobre el empleo y el conjunto de la economía en la situación actual. Claro, esto no se mantiene con el informe del Banco de España. Esto no se mantiene con el informe del Banco de España. Y además, si la subida del salario mínimo que propone la comisión de expertos es mucho menor que la que hubo en el año 2019, que es para lo que está escrito y elaborado el informe del Banco de España. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y aparte hay que tener en cuenta que el informe del Banco de España, como la mayoría de los economistas, digamos, ortodoxos, lo que hacen es analizar únicamente la influencia sobre el coste laboral del empresario, de la subida del salario mínimo. Pero claro, es que esto no puede ser, porque hay otros muchos efectos que tiene la subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo va a reducir la desigualdad enorme que hay de la renta en España. La subida del salario mínimo va a reducir el índice de pobreza de España, que en los últimos años se ha puesto a un nivel destacadísimo dentro de Europa, que es de los más pobres en pobreza relativa de toda Europa. Y además tampoco tiene en cuenta un efecto que es fundamental, es decir, el aumento del salario es cierto que puede aumentar los costes laborales de las empresas, pero también aumenta los ingresos de los trabajadores. Y con este aumento de los ingresos de los trabajadores, lo que se puede producir es un aumento de la demanda de consumo. Máxime si se tiene en cuenta que la propensión a consumir de las rentas bajas es muy elevado, muchísimo más elevado que la de las rentas altas. Es decir, que podría apuntalar de alguna forma esos datos que preocupan a la vicepresidenta. Compensarlo. Y máxime además, otro máxime más, que es que hay, según el mismo Banco de España estima, hay 1,5 millones de trabajadores afectados con el salario mínimo. Entonces esto pues, se puede producir un aumento del consumo importante. Y en este contexto es donde viene que las declaraciones de la titular de Economía del Gobierno, Nadia Calviño, que ha venido oponiéndose sistemáticamente a la subida del salario mínimo. Y que antes de ayer, creo que fue antes de ayer, pues parece que deja de oponerse de esta forma tan rotunda y es favorable a la subida a partir de septiembre y dice siempre que se mantenga el buen tono del mercado laboral. Bueno, a mí esto miedo me da, porque claro, esperemos que este anuncio no se vea afectado por el aumento del paro registrado de carácter estacional que históricamente acompaña al final del verano y que va a acompañar a ese final del verano también. Claro. Porque es que septiembre... Claro, es un mes estacionalmente de reducción de empleo. Claro, ya, pero miedo me da, miedo me da. Pues la solución, por tanto, Ignacio, será en septiembre. Ignacio Pérez Infante, miembro de la comisión de expertos encargada por el Gobierno de proponer una subida del salario mínimo y también exdirector general de Empleo. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, gracias Rafa.
Bueno, con la llegada del mes de agosto llega también un respiro en el calendario intenso de negociación en el seno del diálogo social. Estos meses que han estado marcados por la pandemia han sido meses de muchos acuerdos en muchos temas, en pensiones, en ERTE, en teletrabajo, pero ahora con la mejora de la situación sanitaria y la vuelta de las aguas económicas de alguna forma a su cauce, las posiciones, lo estamos viendo, se endurecen, se hacen más marcadas. Bueno, tenemos con nosotros a una de las protagonistas de ese diálogo social, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT. Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esta mañana se ha celebrado la última reunión antes de las vacaciones de la mesa de reforma laboral en la que participas. Es verdad que con la negociación en marcha pues no se puede revelar mucho, pero sí que te preguntaría si llegamos a las vacaciones con la posibilidad de acuerdo después del verano o todavía constatamos lo de las últimas semanas, que hay posiciones muy separadas. Bueno, pues siguen las posiciones bastante enfrentadas. La postura del gobierno, el documento del gobierno está encima de la mesa. Los sindicatos hemos dicho que haremos aportaciones a la vuelta de verano, ya aportaciones concretas de modificaciones al texto, y bueno, COE y CEPIME mantienen su postura de que no les gusta el documento y que están en contra de lo que propone el gobierno. Por lo tanto, pues a la vuelta del verano el gobierno tendrá que tomar una decisión, ya que todos sabemos que Europa manda en este caso y que el gobierno se comprometió a final de año tener esta reforma, ¿no? También es decir que es una reforma muy ambiciosa y que se está realizando en un tiempo muy corto, y por lo tanto, bueno, veremos a la vuelta que habrá que meter un acelerón seguro a las negociaciones y al diálogo. Bueno, leíamos hace un momento los resultados de la encuesta anual de coste laboral del INE. Además de los resultados en sí, pone de manifiesto la importancia que han tenido los ERTE para capear la crisis con menos destrucción de empleo, con menos caída de rentas. Oíamos también a la vicepresidenta Calviño decir que quedan unas 340.000 personas en ERTE todavía, lo decía ayer. ¿Será necesario prorrogar una vez más este mecanismo a la vuelta del verano, tal y como está, antes de que se cree esa alternativa en la mesa en la que estáis negociando precisamente reforma laboral, ese nuevo mecanismo que sustituirá de forma ordinaria los ERTE? Es decir, ¿vamos a tener que tener una nueva reunión para unos cuantos meses más de ERTE extraordinarios? Sí, seguro. De hecho, ya hoy mismo en la mesa se ha dicho que a la vuelta de vacaciones también tenemos que negociar y ver cómo abordamos, quizás sea la última prórroga de los ERTEs, pero obviamente, como decías, hay pues más de 300.000 personas que todavía no se han podido incorporar. Sí que es verdad que la encuesta del INE se dice que no se han pedido tantas rentas, pero hay que dejar bien claro que los trabajadores y trabajadoras que están en ERTEs cobran el 70% de su salario o de su base reguladora, mejor dicho, y por lo tanto sí que han perdido poder adquisitivo, pero por contra no se ha destruido ese empleo que en la crisis del 2008 se produjo en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, creo que ha sido un gran mecanismo eficaz y que pues tanto trabajadores y trabajadoras como empresas pues se han beneficiado de ello, ¿no? Todavía de salarios. Ayer escuchábamos a la vicepresidenta Calviño, hoy también lo ha vuelto a repetir, abre la puerta a una subida del SMI para la parte final del año, eso sí, siempre que la situación económica y del empleo vaya bien. ¿Qué os parece este nuevo escenario que plantea la vicepresidenta primera? Bueno, pues como todo el mundo sabe, estamos totalmente en contra, ¿no? Considerábamos que era importante subir el salario mínimo interprofesional a principios de año, porque esta subida también hace que suban salarios que no están íntimamente relacionados con el SMI, pero también supone una subida de salarios. También era importante porque supone una subida de salarios, sobre todo para sectores que han sido muy castigados en la crisis, sectores muy feminizados, sectores con condiciones laborales muy precarias, y como ya hemos puesto de manifiesto en nuestras concentraciones, manifestaciones que hemos hecho a lo largo del año, pues no estamos de acuerdo con esta no subida del SMI y sobre todo con el retraso, ¿no? Y por lo tanto seguiremos intentándolo, seguiremos exigiéndolo, pero sobre todo que tenga carácter retroactivo. Claro, por ejemplo, una ¿no? de las cuestiones abiertas, sí. Por seguir con los temas de los que se ha hablado mucho en los últimos meses, teletrabajo. En los últimos tiempos habéis denunciado en UGT que las empresas no están cumpliendo lo que dice esa ley pactada el año pasado de que hay que negociar acuerdos colectivos para que se fije bien el marco de cuáles son los derechos y deberes del teletrabajador y de la empresa. Bueno, estamos en verano, seguramente el teletrabajo pues ahora se dé en segundas residencias. No sé si la situación esta que denunciabais ha ido a peor, está igual, las empresas no responden. Está igual, más que nada está habiendo algo que ya nos temíamos y que es lo que hay que evitar, ¿no? Porque en el fondo nosotros cuando
cuando negociamos esta ley abordábamos que en la negociación colectiva se estableciera estos acuerdos marco para las empresas que luego se pudieran adoptar a cada una de las situaciones y los distintos sectores. Pero está habiendo acuerdos individuales y eso a la larga es perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. Y sí que es verdad pues que estamos teniendo muchos problemas para que las empresas pues a lo mejor no es que se hagan cargo de las partes de las cuestiones materiales, es decir, el ordenador, pero cuando empezamos a entrar en quién paga internet, por ejemplo, verano, quién paga el aire acondicionado, invierno, quién pagaba la calefacción, quién paga la silla, quién paga la luz, pues ahí es donde tenemos el problema y los trabajadores y trabajadoras se están haciendo cargo de ello. Puede suponer que no es un gasto, pero claro, más que nada, como está, fíjate, pues el precio de la luz, pues en Madrid mismo ahora con 35 grados, aire acondicionado, todo el día encendido, pues el gasto que supone es importante. Y ahí sí que estamos teniendo muchas dificultades. Y te diré, otro de los hitos de los últimos meses son esos reglamentos de igualdad. Digamos, el hito fue el verano pasado, ¿no? De ahí sí, hace entonces, justo un año más o menos. Eso es, que como se va poniendo en marcha por capítulos, ¿no? Sí. Por así decirlo, bueno, sí que lo que hacían era de alguna forma disponer la existencia de registros salariales por puesto y por sexo, las auditorías salariales en el caso de las empresas más grandes para eliminar la brecha de género, la extensión de los planes de igualdad. De este capítulo, ¿cómo está yendo de este verano pasado ahora la implementación? Bueno, pues está yendo despacio. Es verdad que las empresas se están poniendo manos a la obra, no quizá como deberían, ni con la rapidez que deberían, pero hay que dejar claro varias cosas. Una, los planes de igualdad son obligatorios en empresas de más de 250 trabajadores en nuestro país del 2007 y todavía tenemos miles de empresas de más de 250 trabajadores que no tienen un plan de igualdad. Por lo tanto, ahí la Inspección de Trabajo tiene que hacer su trabajo, nunca mejor dicho. 2, el registro retributivo es obligatorio en las empresas desde el año 2019, cuando en marzo se estableció este Real Decreto al albur del 8 de marzo por el Partido Socialista en su momento, donde ya hablaban de los registros salariales. Sí que es verdad que estos dos reglamentos se han desarrollado este Real Decreto y dijéramos que han dejado más blanco sobre negro lo que hay que negociar en las empresas. Pero seguimos teniendo muchísimos problemas para que nos den los datos desagregados por sexos, para saber las clasificaciones profesionales, para abordar los planes de igualdad, para abordar los protocolos de acoso por razón de sexo o por condición sexual. Muchos problemas en las empresas. Sí que es verdad que también se ha abierto un periodo de negociación en el que con grandes números, pero no muy equivocados, estamos hablando en estos momentos de en España unos 5.000 planes de igualdad abiertos. Porque claro, teníamos planes de igualdad firmados que hay que dan el plazo de un año para que se adapten a la nueva legislación. Nunca en este país ha habido en ningún momento de la historia un nivel de negociación tal. Y claro, ¿con qué recursos se está haciendo? Con los recursos de las empresas y los sindicatos. Aquí estamos poniendo recursos, las empresas y los sindicatos. Está muy bien escribir, está muy bien que se publique en el BOE, pero lamentablemente, y esto siempre pasa, en los temas de igualdad no hay dinero encima de la mesa. Y hemos insistido y esperemos que los presupuestos generales del año que viene, que se empezarán a negociar en breve, pues esto realmente se ponga encima de la mesa, porque digo, más de 5.000 planes a nivel sectorial y de todos los territorios se están negociando en este momento en nuestro país. Y es una de las formas y mejores herramientas que tenemos para ver qué está pasando en cada una de las empresas y poder, obviamente, poner medidas correctoras. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias a vosotros. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.